Bienvenidos al debate de Sanitaria 2000. Hoy vamos a tratar el tema de la enfermedad renal crónica. Es una afección con una alta incidencia en la población. Se estima que puede llegar a estar afectada por la enfermedad renal crónica un 10% de la población española y que supone un importante gasto sanitario. Hay estimaciones que hablan de un 3% del gasto sanitario total destinado a la enfermedad renal crónica. Este elevado coste requiere criterios coordinados entre los profesionales y entre la administración y la industria para garantizar los mejores niveles de calidad en la prevención, diagnóstico y tratamiento. Para hablar de ello, tenemos hoy con nosotros a 4 invitados de primer nivel. A mi derecha, Pedro Costa, patrono de la Fundación Tecnología y Salud. A mi derecha también, Julio Bojea, de ALCER, en representación de los pacientes. A mi izquierda, María Ángeles Martín, de SEDEN, y Manuel García, de la Sociedad Española de Tecnología, SEDEN. Y bueno, pues sin más vamos a dar comienzo al debate que versa sobre cómo la incidencia de la tecnología puede mejorar el abordaje de la patología renal, cómo con la tecnología podemos mejorar el abordaje de la patología renal. ¿Es un gasto o es una inversión? Invertir en nuevas tecnologías en patología renal ayudan a reducir a largo plazo el impacto económico de la enfermedad. Empezaría preguntándole, en representación de la industria, a Pedro Costa. Bueno, buenos días. Yo creo que sin duda cuando se habla de salud, cualquier tipo de esfuerzo para mejorar la calidad de vida de los pacientes hay que hablar de inversión. Yo creo que la evolución de la tecnología es lo que ha permitido que tratamientos sustitutivos de la enfermedad renal crónica sean hoy una realidad. Los que ya tenemos muchos años recordaremos cuando en los inicios de lo que sería la hemodiálisis se hablaba de si eso sería un proceso que se podía generalizar y extender a todos los pacientes. Hoy en día se puede hablar de que el tratamiento renal sustitutivo es una técnica perfectamente generalizada, establecida, reconocida y sostenible para ese tipo de pacientes. Eso en los inicios era una duda y ahí el papel de la tecnología ha jugado un papel fundamental. No solo así, sino luego evolucionó el tema y se empezaron a hablar hace ya pues como 20 años así de algo que se hablaban como terapias especiales, ¿no? Y eran para una minoría de pacientes y difícilmente se decía que se podía extender o generalizar ese tipo de terapias. Gracias a la tecnología también se han podido extender ese tipo de terapias a una gran mayoría de los pacientes renales. Por lo tanto, sin duda, la tecnología debe considerarse, la innovación tecnológica debe considerarse una inversión y en el futuro esa inversión sin duda tiene que afrontar los retos de la sostenibilidad e intentar compaginar innovación tecnológica y sostenibilidad. Pero sin duda es una inversión. Julio, ¿cómo habéis vivido desde el lado de los pacientes esta irrupción y esta progresión de la tecnología? Pues evidentemente estoy de acuerdo con lo que ha dicho Pedro. Desde luego que cualquier tecnología que sirva a salvar vidas o aumentar la calidad de vida del paciente renal es bienvenida, ¿no? Sobre todo lo que añadiríamos desde ALCER sería la necesidad también de un proceso de información dirigido a ese paciente renal que dé relevancia a esta tecnología, porque muchas veces el paciente ni siquiera es consciente de que existe, bien por ignorancia, bien porque no se ha dado ni siquiera ese proceso de información, bien porque no existen esos tipos de tratamiento en diferentes comunidades autónomas. Entonces lo que intentamos precisamente es conseguir que este paciente sea capaz de elegir, siempre y cuando no haya ningún tipo de contraindicación médica, para que haya una mayor responsabilidad de la enfermedad. Por lo tanto, haya una mayor adherencia a la enfermedad, una mayor adherencia a lo que son los tratamientos sustitutivos renales, aquel que él elija o ella elija, y por lo tanto que las visitas a urgencias sean mucho menores y que haya una mayor sostenibilidad del sistema sanitario al final, ¿no? Bueno, hablábamos antes del carácter estratégico de la inversión en tecnología, pensando un poco en el largo plazo, pero también pensamos en el corto plazo. ¿Puede contribuir esta mejora de la tecnología a mejorar la detección precoz, la adherencia a los tratamientos que mencionaba Julio? Iría contigo, María Ángeles.
Pues sí, vamos, estoy de acuerdo con lo que han dicho ellos. Es una inversión y mejoraría a corto plazo tanto en la atención especializada como en atención primaria, o sea, en prevenir, en detectar esas personas que tienen esas enfermedades asociadas que les pueden llegar a producir una insuficiencia renal, y yo creo que el lanzar esa tecnología, esa inversión a la atención primaria sería también bastante interesante, porque una vez que llegan a la atención especializada son personas que ya tienen la enfermedad diagnosticada, que ya van a tener que recibir un tratamiento de una manera u otra, pero en atención primaria se puede hacer mucho en pacientes con distintas enfermedades, diabetes, hipertensión, todas las que pueden producirles una insuficiencia renal. Manuel, como representante de los especialistas en nefrología, este carácter estratégico de la tecnología, ¿cómo lo veis? ¿Cómo lo valoráis? ¿De qué manera se puede incidir en la mejora de la calidad de vida de los pacientes con enfermedad renal? Bien, yo comparto las opiniones que han dado los que hemos participado aquí y creo realmente que es una inversión, pero inversión en salud. Cuando hablamos de inversión, y sobre todo en ámbitos empresariales o de otros ámbitos, siempre es una inversión de lo que tú has dado para ver cómo se te devuelve esa inversión. Pero en este ámbito sanitario, la clave de la inversión es una inversión en salud, como ha dicho hoy desde la SEDEN, ¿no? Y en esto yo creo que la tecnología, que por supuesto ha resumido lo que es la historia de la tecnología en diálisis, vamos, de forma brillante, porque podíamos estar hablando ahora de ese tema, pero sí que lo que ha sido clave es entender que de un primer periodo de salvar vidas hemos pasado a un periodo de dar calidad de vida, incorporación al mundo laboral, y que el paciente sea partícipe de todas las decisiones de elección de la técnica, de cómo interactúa con el profesional o con la industria. Yo creo que eso es clave. Y desde luego yo creo que la clave de la tecnología no es solo mirar el aspecto técnico del desarrollo de procesos, sino la coordinación. Lo que se ha avanzado en esto de la tecnología es coordinar a los agentes que participamos en la asistencia, incluyendo al paciente como centro de vida. O sea, hemos conseguido coordinarlo y eso todavía queda por recorrer. Como ha dicho Julio, un problema fundamental es la información. De hecho, la sociedad va por delante de la información. Muchas veces te requiere a ti el paciente para que le expliques lo que ha oído, lo que ha leído, qué posibilidades tiene de incorporarlo. Y desde luego la coordinación no solo entre los que estamos aquí, que la hay, sino con las administraciones y con las decisiones en salud que se toman desde las administraciones. Yo creo que eso es clave y ahí hay todavía un gap que hay que resolver, ¿no? En ese sentido se menciona que hay todavía un pequeño bache, pero se ha avanzado también en las relaciones entre los especialistas, los pacientes y la administración. ¿Están respondiendo los diferentes servicios de salud, están respondiendo a las demandas? No sé si quiere contestar primero el personal de los pacientes. Yo creo que sí, yo creo que cada vez vamos aunando criterios, ¿no? Yo creo que ahora mismo comenzamos a ser conscientes de que si profesionales sanitarios y pacientes no vamos de la mano, desde luego que no hay nada que hacer, ¿no? En este sentido, la coordinación a todos estos niveles, a nivel multidisciplinar, porque realmente siempre es necesario ese entramado entre el nefrólogo, enfermería y el paciente renal y la industria, por supuesto, es fundamental para que haya una coherencia, ¿no? Un hilo conductor que nos lleve hacia el mismo objetivo, ¿no? En este sentido, yo siempre incido muchísimo en lo que es el proceso de la información. O sea, tenemos muchísimos pacientes que vienen a la asociación y que todavía no han recibido de manera equitativa la misma información que otros pacientes sí lo hacen, ¿no? Y desde ahí es muy difícil poder ir al unísono. En este sentido, lo único que pedimos nosotros es que haya un proceso de información coherente, que produzca una responsabilidad en el paciente, porque ya me pongo en el lado del psicólogo, ¿no? O sea, el paciente, cuando es recién diagnosticado, sufre un shock emocional que todos conocemos, ¿no? Hay un duelo por esa pérdida de la salud y un duelo además que repercute a nivel familiar, a todo el sistema, ¿no? Y en ese sentido sí que es necesario que esta tecnología sirva precisamente al hecho de poder ayudar a resolver ese primer impacto para que esa persona pueda recibir esa información de la mejor manera posible, sin ningún tipo de filtrado mediatizado por el impacto inicial, y que pueda elegir. Y vuelvo a insistir, siempre y cuando haya una indicación médica apropiada.
porque de esa manera el paciente va a ser adherente, y va a ser adherente porque va a sentir cierta sensación de controlabilidad referido a todo esto, ¿no? Si tiene esa sensación de controlabilidad, va a sentirse libre, por lo tanto va a sentirse más feliz, por lo tanto va a cumplir muchísimo mejor las indicaciones médicas, y el sistema sanitario va a funcionar mucho mejor, ¿no? O sea, vendría a ser como el esquema resumen que proponemos. Déjame apuntar un par de... Que quería añadir algo, un par de conceptos, ¿no? Hemos hablado cómo la tecnología en el pasado ha ayudado a extender la terapia renal sustitutiva, y hemos pasado, como el doctor Macías decía, al tema de la coordinación. Coordinación, yo ahí discrepo un poco contigo, Manuel. Yo creo que ahí queda un largo camino que recorrer. Efectivamente. Estamos aquí, creo, haciendo los primeros pasos. Yo creo que no hay que olvidar que los agentes claves son los agentes académicos. O sea, la información que parte de las universidades, de la ingeniería, pues es clave para esto. O sea, entonces, yo creo que cuando vayamos a hablar de futuro tendremos que hablar de información. Hablar de información nos hablará de la tecnología futura, que estará muy ligada a los procesos de información, al e-health, pero el e-health no como historia clínica, sino algo muy ligado al paciente. Tiene que ser algo que interactúe, que coordine esa prescripción médica con la percepción del paciente. Pero antes de esto, yo creo que aún tenemos algo tecnológicamente en lo que avanzar en el presente. Estamos pasando del pasado al futuro, y a mí me gustaría también un poco retar a los profesionales sanitarios, es decir, de enfermería o de medicina, de nefrología, a lo que yo creo que es el desuso de la tecnología. La tecnología que tenemos, la tecnología que se ha aportado a los hospitales públicos es enorme, y desde la industria, desde las asociaciones industriales, siempre tenemos la sensación de que esa tecnología hoy por hoy aún está infrautilizada. ¿Cuántas veces vemos en un concurso público que te piden un monitor de diálisis con todo tipo de biosensores, con todo tipo de alta tecnología? ¿Nos imaginamos lo que podríamos hacer con la tecnología disponible? Porque está muy bien hablar del e-health y del futuro, pero ¿cómo exprimir más el limón actual? En el futuro intentaremos tener mejores limones, intentaremos poner a disposición del sistema sanitario mejores tecnologías, pero estamos exprimiendo, estamos usando la tecnología actual en beneficio del paciente. En ocasiones, y los datos así lo hablan, yo tengo mis dudas. Le traslado de hecho esa pregunta a Manuel, porque... Comparto totalmente esa inquietud de Pedro y de la industria, porque todos que tenemos pacientes, pasa también en enfermería, nos están, oye, tenemos esto disponible, ¿cuándo vamos a usar? Yo siempre ante esto recuerdo cuando en el siglo pasado, cuando empezaba la medicina a desarrollarse, hay una frase del que desarrolló la tecnología de la punción lumbar para diagnosticar la meningitis, que decía, que llegó a decir que en medicina se tardan 100 años en eliminar un concepto erróneo y 50 en incorporar uno nuevo. O sea, que a veces tienes evidencia de hace años y no acabas de volcarlo. Yo comparto con Pedro. Yo creo que nuestra profesión, de todo, incluido la asistencia del paciente, y el paciente también quiere la tecnología, pero quiere que esté comprobada y totalmente asegurada, que esos ámbitos de seguridad va a la par de tecnología, no hay que olvidar. Todos los avances tecnológicos están asociados a comprobación de seguridad. Yo creo que lo que hay que hacer es entender que esto es un proceso complejo. O sea, la atención sanitaria es compleja. No es difícil, es compleja. Requiere poner todo, o sea, si tienes una tecnología, cómo hacer que funcione. Y eso requiere trabajar conjunto con enfermería, en el ámbito de la diálisis, en la prevención, cómo transportar modelos ya disponibles en otras comunidades a tu día a día. Pero yo comparto con Pedro, es un reto. El reto actual yo creo que es utilizar lo que ya tenemos, no solo tecnológico, sino la información que disponemos, porque toda esa tecnología aporta una cantidad de datos para tomar decisiones que ellos conocen bien.
Exactamente. Yo creo que sería una pena que un monitor de diálisis con la tecnología actual pase lo mismo que con los iPhones, que yo soy el primero que me pasa con cualquier tipo de smartphone, que le utilizo el 3% de esa capacidad. Yo creo que ahí se debería hacer un esfuerzo de coordinación, porque creo que en la extensión del uso de la tecnología tiene un papel fundamental la enfermería. Quería preguntarle, exactamente. Yo creo que el médico hace sus estudios, publicaciones, pero la extensión antes de que... de la técnica o la enfermería apoya este tipo o vamos pues María Ángeles, y además introduciendo el tema de, se está utilizando toda la tecnología disponible, hay avances como la diálisis domiciliaria, que no sé si está lo bastante explorado, entonces pues quería preguntarte qué demandáis. Respecto al tema de los monitores y estos monitores nuevos que llegan a las unidades con muchos biosensores y controles para el paciente, yo creo que sí que se utilizan. Es verdad que a lo mejor cuando te llegan monitores, si te los ponen en la unidad y te dicen, mira, este es un monitor nuevo y ya está, pues y nadie te explica más, tú vas a hacer lo que hacías con el monitor antiguo. Por mucho que ese monitor tenga un control del volumen, te pueda medir la recirculación o te mida la hemoglobina, el hematocrito o el volumen sanguíneo. Es verdad que si tú recibes información de cómo utilizar esas mejoras en ese monitor y encima ves que si tú aplicas esas mejoras que tiene el monitor vas a ayudar a que la diálisis del paciente sea más efectiva, vas a utilizar ese monitor. Entonces yo creo que ahí sí que falta camino por recorrer, a lo mejor nos perdemos en la formación para ese monitor. Respecto a la diálisis domiciliaria, pues lleva muchos años. En España, si vemos un mapa, pues hay zonas donde están más, digamos, hay más pacientes que en esa opción que en hemodiálisis o las técnicas hospitalarias. ¿Qué es esa diferencia de zonas? Pues depende de cada una de ellas. Realmente, si lo piensas, la de todas las técnicas domiciliarias son más económicas que las que se realizan en hospitales, tanto por asistencia al paciente como por personal sanitario. Se necesita muchísimo menos para atender a una mayor cantidad de pacientes. Muchas veces simplemente es la geografía, o sea, dónde se encuentra zonas más rurales, cultura también. Yo creo que afecta también tema cultural. Hay zonas donde a tu familia tú la quieres tener cerca, la quieres proteger, y hay otras zonas donde tienes mucho más fácil el dejar, entre comillas, el cuidado de tus mayores por el ritmo de vida que llevamos o por las facilidades que tenemos, el poder dejar a tus mayores en una residencia y que de ahí vayan al hospital. O sea, depende mucho. Y luego es verdad que hay unidades de nefrología que no cuentan por lo que sea, porque los nefrólogos no cuentan con una persona que dé opción a esas técnicas, porque enfermería no cuenta con una persona que dé opción a esas técnicas, donde tampoco se ofertan esas técnicas domiciliarias. Yo veo que es un error, porque yo creo que todos los pacientes deberían tener opción, y si no lo tienen en mi hospital, y yo como personal sanitario sé que existe, tener la capacidad de decir a este paciente, en este hospital de allí sí que lo tienen. Yo creo que el tema de la diálisis domiciliaria, que lo ha definido muy bien, aplicado María Ángeles, hay un tema del modelo asistencial. Vamos a ver. Básicamente hemos pasado porque la diálisis domiciliaria en los años 60 en Estados Unidos y en Inglaterra puedes acceder a la web y ver, realmente aparatos que cabían en una maleta, que en los años 60 se desarrollaron y tuvieron... Pero pasamos a un modelo asistencial, sobre todo los europeos, basado en los hospitales. Hemos centrado la asistencia sanitaria en el hospital. Y esto hay que cambiarlo. O sea, el modelo actual es el paciente crónico se puede tratar y atender en su casa. Exactamente. Sistema e-health, sistema de información. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que quizá, y hay unidades que tienen asistencia, hemodiálisis domiciliaria, porque la diálisis peritoneal es domiciliaria, pero los sistemas de hemodiálisis requieren ser, y dar un paso que los hay, ser portables. O sea, no atar al paciente a su casa porque tiene ahí toda la logística necesaria para su tratamiento, sino que el sistema portable, que lo hay, lo puede llevar con él a su entorno de vacaciones, su entorno familiar, y no solo limitarlo al domicilio. Pero de luego yo creo que hay parte del trabajo es la tecnología, pero parte es entender que ya el centro no es el hospital.
Y está facilitando, y bueno, le voy a trasladar la pregunta esta primero al representante de Alcer y después a María Ángeles, que ha tenido menos tiempo. ¿Está facilitando el Sistema Nacional de Salud que todas estas tecnologías entren en funcionamiento en el sistema? No tenemos hoy un representante de la administración de ningún servicio de salud, pero bueno, lo podemos creo que plantear como quizá demanda. A ver, es evidente que no. No, ¿por qué? Porque hay zonas rurales, evidentemente, que no cuentan, tampoco no pueden contar con este tipo de tecnología por las diferentes razones, ¿no?, que hayan. Pero yo quería contestar, bueno, un poquito al hilo de la diálisis domiciliaria, ¿no? Es cierto que hay un nivel cultural que permite o no utilizar esa tecnología. Hay una diferencia entre provincias importante, las zonas rurales son importantes, pero también creo que es importante el hecho de que yo vuelvo a remitir, primero, dos factores. Uno sería la edad del paciente renal es bastante superior, ¿no?, a la de otro tipo de pacientes crónicos. Desde Alcer tenemos más o menos cuantificado que son los 52 años aproximadamente, pero bueno, yo me he encontrado con salas de hemodiálisis donde las edades mínimas a lo mejor son de 60 para arriba, ¿no? Entonces, esto es importante de cara a incorporar lo que es una tecnología domiciliaria, porque hay un miedo de cara a incorporar este tipo de tecnología. Entonces yo ahí me remito siempre a lo que es la navaja de Occam, ¿no? Es decir, la teoría más simple es la más acertada. Cuanto más se simplifique la tecnología, más será aceptada por este tipo de colectivo, ¿no? Y quizá un soporte, que haya un teléfono así en algún un soporte de 24 horas, la gente se siente... Ese soporte, sí, donde lo hay y la tecnología se está poniendo a ese nivel. Efectivamente. A nivel de simplificar el software, simplificar la acceso. Efectivamente, un teléfono, un botón, ¿no?, para pacientes mayores, como han facilitado la Comunidad de Madrid para otro tipo de personas, ¿no? Este sería una parte, y luego la otra sería la gestión emocional, es decir, estamos hablando de tecnología, pero también es importante hablar de lo que es la tecnología emocional, ¿no?, lo que vendría a ser algo dirigido hacia la facilitación del proceso del impacto de la enfermedad, porque un paciente mayor, que por lo general son mayores, no querrá utilizar una opción domiciliaria en la medida en la que sus miedos, sus ansiedades, su ira, su tristeza no haya sido solventada. Y no solamente él, sino el sistema familiar que lo rodea, es decir, el cuidador del paciente. Hay que cuidar al cuidador, ¿no? También es importante este aspecto. Sí, si permites, en cuanto a temas domiciliarios, yo quería apuntar varios temas, ¿no? Uno se habla mucho de si en zonas rurales, disparidad por provincia, etcétera, etcétera, etcétera. Yo en mi realidad del día a día creo que la domiciliaria en el pasado, o menos hasta ahora, ha dependido mucho más de una buena consulta ERCA, sea en un entorno rural o urbano, eso es esencial, y en segundo lugar, la información de la que dispone el paciente, y eso puede ser un entorno rural o urbano. Creo que nos estamos distorsionando pensando que el paciente domiciliario es el que está en el monte, que puede encajar así, pero creo que la realidad depende más de la consulta ERCA e información al paciente, ¿no? Dos, apuntar, y estoy absolutamente de acuerdo contigo, Manuel, que el futuro y la sostenibilidad del sistema pasa por sacar la cronicidad del hospital y trasladarla del domicilio. Nos guste o no, solo podremos ser innovadores tecnológicamente si creamos un sistema sostenible. Y crear un sistema sostenible, como decías, es no seguir en ese hospital pensado para agudos, pero que hoy por hoy se utiliza para la enfermedad crónica. Por lo tanto, hemos de sacar al enfermo crónico y, por lo tanto, al enfermo renal, en la medida que se pueda, y de sacarlo del hospital y meterlo en el domicilio, ¿no? Y eso, tecnológicamente, nos va a enfrentar a una serie de retos muy importantes. En primer lugar, a veces se ha tenido la sensación de que el enfermo domiciliario ha sido, con perdón, un enfermo de segunda. Y eso hay que romperlo. Yo creo que hay que dar la misma calidad asistencial, la misma capacidad de tecnología, las mismas posibilidades de tratamiento, sea donde se utilice, sea en un hospital, sea en un centro concertado o sea en el domicilio. Y creo que el reto de la tecnología en el futuro será implementar las mejores terapias también en casa. Y ahí tendremos que equilibrar eso que tú apuntabas, que sin duda para el paciente la simplicidad es importante y lo va a ser,
Pero esa simplicidad no puede ser, y eso es un reto que hemos de asumir la industria, de ofrecer una simplicidad, pero con una calidad de tratamiento extraordinaria. Porque si no conseguimos que el mejor tratamiento se dé también en casa, podríamos crear esa dualidad entre y yo quiero ser tratado en el hospital porque se trata mejor. Y eso es un reto que la tecnología sanitaria y todas las partes aquí involucradas hemos de trabajar en todo esto. Yo quería comentar, no sé si... Sí, quería trasladarle a María la misma pregunta. Yo quería comentar después el tema del papel de la administración en su, digamos, capacidad o actual en su implantación de esto. Sí, o sea, es además la pregunta con la que voy a ir con todos vosotros, porque me interesa el punto de vista desde la SEDEN y desde la enfermería, desde los que estáis al nivel más inmediato, más a pie de calle con el paciente. ¿Cómo veis estos avances? Traslado la misma pregunta. ¿Está la administración involucrada en llevar, bueno, pues eso, por ejemplo, hacer que sea igual la diálisis domiciliaria que la hospitalaria? Pues desde mi punto de vista no. Ya lo dije en la reunión que tuvimos en FENIR en septiembre. Si, por ejemplo, en Madrid, que es el ámbito donde yo me muevo ahora, se realizaron una serie de hospitales nuevos y esos hospitales se dotaron de unas salas muy grandes para pacientes recibir diálisis en los hospitales, hemodiálisis, y mi caso, en el hospital que yo acudí, no había pensado ni en una consulta ERCA ni en una sala de diálisis peritoneal. O sea, entonces la administración podrá decir que sí, pero luego en la práctica es que no. Y luego respecto, a las técnicas domiciliarias, yo creo que tienen la misma calidad que las técnicas del hospital. O sea, ahora mismo un paciente se puede hacer una hemodiálisis en su domicilio con la misma calidad que tiene en un hospital, y la diálisis peritoneal, por supuesto, que se hace en su domicilio. Yo creo que nosotros mismos tenemos que romper una barrera, porque creemos que el paciente que tiene que ir a su domicilio tiene que ser un paciente perfecto, y el paciente perfecto no existe. O sea, una persona perfecta, ideal para esa técnica domiciliaria. Claro, y es que todos somos distintos, y entonces esa barrera es la que tenemos que romper. Cuando rompamos esa barrera, yo creo que las técnicas domiciliarias aumentarán, porque creo que el principal límite lo tenemos nosotros en la consulta.